Prender las cámaras un ratito nada más para conversar un momentito. Muy bien. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere prender su cámara? Dani, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, Inge. Bien, gracias. Bueno, me alegro. Marco, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, todo bien, Ron. David, ¿cómo está? ¿Durmió bien? David, ¿cómo está? ¿Qué pasó con el ojo? Estoy con un pequeño problema en el ojo derecho, entonces estoy con una pequeña molestia. Ya, muy bien. Agüita de manzanilla. Y O té, o té, pero frío, ¿no? Ok. Ya chicos, muy buenos días. Estamos en el 28 de enero y se acaba el mes, se acaba el año iba a decir, pero se acaba el mes de enero. Este tiene 31, que es hasta el domingo. Bueno, el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer los ejercicios, el ejercicio que estaba pendiente, pero sin antes tratar de revisar un poco la asignatura, la materia, ¿no? Yo lo que quería hacer es un poco un resumen de cuáles serían los criterios para poder diseñar un amplificador en emisor común. Sí, todavía no he revisado los trabajos que ustedes enviaron, pero yo creo que sí debe estar bien claro que no es posible revisar toda la información que ustedes me pueden mandar en forma adicional a la plataforma. Es decir, que en el caso de pruebas, trabajos, deberes, si ustedes me mandan, ¿no es cierto?, por algún motivo, evidentemente esto es un poco complicado, si ustedes me mandan fuera, ¿no es cierto?, de la plataforma Moodle, yo no lo voy a revisar. Eso me parece que debe tener bien claro ustedes porque es necesario que lo hagan a través de la plataforma. Si me mandan por correo, si me mandan, etcétera, etcétera, eso es imposible. Recuerden que la prueba del segundo bimestre, el primer bimestre, un poco para ambientarnos y todo, hemos tomado pruebas de opción múltiple, pero en el segundo bimestre ya lo vamos a hacer en forma escrita. Entonces ahí queremos ver justamente los conocimientos y van a tener que enviar a través de la plataforma. Entonces, en ese sentido, quiero recordarles a ustedes, ¿no es cierto?, que tienen que hacerlo de esa manera, ¿ya? Y creo que alguien quiere hablar. Sí, Inge, yo quería preguntarle, ¿para qué fecha tendríamos la prueba del segundo bimestre? Normalmente sería la semana, eh, sería, a ver, sería la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Es posible la semana 12. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Listo. Dicho esto, entonces, sin antes recordarles a ustedes que son los mejores estudiantes de la Politécnica Nacional y que por lo tanto ustedes deben ser personas afortunadas que se encuentran estudiando aquí en la Politécnica Nacional. Listo. Muy bien, entonces hoy es un día bonito, está bastante soleado, va a ser un día con mucho sol, así que recuerden hacer también deporte, ¿ya? Bueno, entonces voy a compartir en este momento. Listo. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. sí, Sí, Inge. Ya. Muchas gracias. Entonces, yo les iba a decir algo, ¿no? Que ya. Yo había sacado, ¿no es cierto?, librito de circuitos electrónicos, un poco para pedirles a ustedes que lo lean también, ¿no? Recuerden que este es el circuito, este es el libro que está como parte de la bibliografía, es un libro hecho por mi persona, ¿no es cierto? Tengo algunos libritos que los he realizado. Entonces, en este librito ustedes pueden utilizar justamente la información
tanto para el diseño de los amplificadores en emisor, base, colector común, el diseño de amplificadores operacionales, todo eso está aquí. Y también ahora el tema de los amplificadores respuesta de frecuencia, ¿no? Entonces aquí ustedes podrán mirar, ¿no es cierto?, toda la información pertinente a la respuesta de frecuencia de los amplificadores. Entonces, hace un análisis en primer lugar de los decibelios, que ya sabemos, la relación de potencias, la relación de voltajes, ¿no es cierto? Y por otro lado también hace el ejercicio que hemos hecho. Este libro ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca de la Poli en forma virtual, lo pueden descargar sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí recuerden, en un sistema de transmisión los deberes se tienen que sumar, pues simplemente son etapas en cascada, amplificadores en cascada, ¿no es cierto? Amplificadores o atenuadores en cascada. En este caso tengo un amplificador dado por la ganancia del transmisor, una pérdida dado por el espacio libre, o sea, un amplificador con ganancia menor que 1, y tengo acá otro amplificador que sería la antena de recepción. Entonces todos estos son sistemas que están en cascada y en base de eso las ganancias se van sumando, ¿no? Se van sumando. Bueno, aquí tienen el ejercicio. Por otro lado, el diagrama de Bode, ¿no es cierto? Recuerden las frecuencias medias, ¿no es cierto? Que son justamente estos puntos de media potencia. Recuerden la definición del ancho de banda. Y aquí me parece que está algo sobre la definición de cómo en estos puntos se consideran la potencia media, ¿no? Corresponden a una ganancia de menos 3 dB, es decir, la potencia cuando se reduce a la mitad, desde este punto hacia acá a la mitad, corresponde una reducción en ganancia en dB de menos 3 dB. Bien, entonces aquí también tenemos, ¿no es cierto?, la respuesta, aquí está, miren, ¿no? 0,5 está demostrado. También tenemos la respuesta de una curva normalizada, es decir, si es una curva normalizada, pues siempre sería ya desde 0 hacia abajo, porque la ganancia máxima es 1, en logaritmo sería 0 dB. Y aquí tenemos también la respuesta de frecuencia, ¿no? Entonces la respuesta en baja frecuencia pues está dada por condensador resistencia, un circuito de esa naturaleza. Y aquí vemos que para poder encontrar cuál es esa frecuencia de corte, lo único que tenemos que hacer es en la expresión de la ganancia igualar el denominador, ¿no es cierto?, a 0. 1 menos esto igual a 0 y aquí pueden despejar la frecuencia de corte. Además también quisiera mencionar que de los deberes que he revisado tienen algunas dificultades, ¿no? Tienen algunas dificultades porque en el momento en que graficamos las diferentes respuestas de frecuencia debido a los diferentes condensadores, en el caso de respuesta en baja, cada una de estas son paralelas, estas rectas son paralelas y ustedes no los dibujan así. Es decir, todos tienen una pendiente de 20 dB por década. Si ustedes dibujan una de esta forma y la otra tiene que ser exactamente igual, es decir, paralela con la misma pendiente. Y la otra también, porque son 3, ¿no? Y solo graficar una de estas significa hacer este ejercicio. Entonces, cuando yo les mandé deber, ustedes hacen este ejercicio, ¿no es cierto?, solamente para graficar una. Pero tendrían que hacer lo mismo si quieren hacerlo de esa manera, si dando valores, tendrían que hacer con todas las respuestas de frecuencia debido a los 3 condensadores. Condensador de base, de colector y de emisor. ¿Sí? Entonces, por favor, recuerden. O la otra, ¿no es cierto?, es hacer la respuesta de frecuencia sobre esta fórmula, ¿sí?, en esta fórmula. Entonces, pero en la fórmula de la ganancia del amplificador, ¿sí?, porque es la ganancia del amplificador, es una función, ¿no es cierto?, de la frecuencia. Entonces, si quisiéramos hacerlo no solamente de un condensador, sino la ganancia total del amplificador. Yo puedo graficar esto y puedo graficar esto con respecto a la frecuencia y tendré el diagrama de Bode de amplitud y el diagrama de Bode de fase. ¿Ya? Entonces aquí lo único que estoy haciendo es demostrando que la curva, ¿no es cierto?, aproximada es una línea recta con pendiente 20 dB por década, pero que la curva real, ¿no es cierto?, la respuesta real, justo en la frecuencia igual a la frecuencia PL, la frecuencia low corresponde al punto de menos 3 dB o 1 sobre raíz de 2 o 0,707.
Muy bien, entonces en un amplificador de esta naturaleza, recuerden por favor que yo tengo una respuesta debido al condensador de base, al de colector y al de emisor. Con respecto al condensador de base, pues yo encuentro que la fórmula es igual a 1 sobre 2 pi C sub B por la ZIN, donde la impedancia esta de entrada es el paralelo de la CRB con la impedancia del transistor. En el caso de que tenga aquí una resistencia al generador, entonces hay que hacer la suma, ¿no? ZI más RG. Luego tengo aquí, ¿no es cierto?, la influencia del condensador de colector. Entonces tengo básicamente este circuito en donde la ganancia parcial, digamos, la ganancia parcial no es la ganancia del amplificador, es la ganancia voltaje de salida sobre voltaje de entrada, donde este V sub 1 sería el que está en el colector, ¿sí? Y el V2 sería el que está en la resistencia de carga. Yo tengo una respuesta de esa naturaleza, por lo tanto, igualando el denominador, yo tengo que la frecuencia de corte debido al condensador de colector es 1 sobre 2 pi C sub C, RL más RC. Y aquí tenemos la influencia del capacitor de emisor. Entonces, aquí sí es importante, y eso voy a recalcar, ¿no? En el caso del capacitor de emisor, tiene una respuesta a diferencia de los otros dos, con dos tipos de ganancia, una ganancia mínima y una ganancia máxima. Y ahí veo que fallan muchos de ustedes, porque en realidad no hacen el análisis. Unos pocos sí efectivamente lo hacen. Tanto en esta condición como en esta condición existen dos tipos de ganancia. La ganancia mínima en esta condición y la ganancia máxima en esta condición, igual que en esta. Por lo tanto, la curva, la respuesta de frecuencia, de una forma como esta, miren, aquí con dos ganancias, una ganancia máxima y una ganancia mínima, que es esta de acá. Entonces, siempre tendremos una curva de esa forma para el caso de esta condición y para el caso de esta condición. Yo he explicado esta, pero esta se entiende que tiene la misma estructura, ¿no? Y eso me voy a permitir tal vez hacer más adelante una explicación. Entonces, eso recuerden, hay que graficar las dos, ¿no? Hay que graficar las dos ganancias de voltaje con las dos frecuencias de corte. Aquí está la primera frecuencia de corte y acá estaría la segunda frecuencia de corte del condensador de emisor, que le estamos llamando FLC sub E prima, ¿sí? Pero estas dos frecuencias de corte, esta la prima y también la que no es prima, que está por acá, ¿no es cierto? Estas dos tienen en esta condición y también tienen en esta condición. Muy bien. La respuesta en baja frecuencia en el caso del FET, por favor revisen también, es parte de la asignatura, ¿no es cierto? Y vamos ahora al tema de la respuesta de alta frecuencia. Entonces, la respuesta en alta frecuencia depende de las capacitancias parásitas e introducidas en el amplificador, que son básicamente las capacitancias de las diferentes junturas, ¿no es cierto?, que son condensadores que en frecuencias bajas son un circuito abierto. En cambio, aquí en frecuencias altas, estos condensadores, el C sub C, C sub B y C sub B, son condensadores que se comportan como cortocircuito. Es decir, estos condensadores son cortocircuito en alta frecuencia. Por lo tanto, el circuito equivalente en alta debe ser considerado esto como un cortocircuito, ¿sí? Entonces, miren, la respuesta en alta frecuencia siempre ahora va a ser una resistencia y un condensador. Es decir, una estructura contraria a la de baja frecuencia. Y esto lo que hace es generar un circuito, una respuesta de frecuencia con una pendiente, ¿no es cierto?, de este tipo, es decir, una pendiente negativa, con una pendiente igual de 20 dB por década por cada aporte de cada una frecuencia de corte. Aquí tenemos la expresión, yo puedo graficarle esta ganancia para este circuito, no es la ganancia del amplificador, por si acaso este circuito. Yo puedo graficar esto y será el diagrama de fase, de amplitud, perdón, y el diagrama de fase será si es que grafico esto. Para el caso de un amplificador en emisor común, ¿no es cierto?, la respuesta de frecuencia hay que dividirlo en estas dos partes. La primera, que es debido a las capacidades parásitas y las capacidades introducidas, que son las capacidades de alambrado, y la dependencia del beta
con la frecuencia. Entonces, si yo tengo este circuito, pues yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, un circuito equivalente a la entrada. Entonces, tendré esta R Thevenin de entrada, ¿no es cierto?, que será igual a la RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con la ZIN del transistor. Y una capacitancia de entrada que será las capacitancias que se encuentran aquí con respecto a tierra, ¿no? Aquí con respecto a tierra. ¿Qué tengo aquí con respecto a tierra? Tengo este condensador porque se va a tierra con respecto a ese, y tengo este condensador trasladado hacia la entrada. Este condensador trasladado hacia la entrada se constituye como el efecto Miller, ¿no? Yo puedo hacer el equivalente Miller de entrada transportando este circuito, ¿no es cierto?, hacia la entrada. Recuerden que este condensador Miller, cuando le paso a la entrada, es un condensador de retroalimentación entre la salida y la entrada, ¿sí? Entonces también puedo pasarle hacia la salida. Y ese sería el condensador Miller de salida. ¿Preguntas? Dígame. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces yo decía que este efecto Miller solo existe en los amplificadores con ganancia negativa. No existe en el de base común. Por favor, entonces yo les voy a mandar hoy a hacer la respuesta de frecuencia de un amplificador en base común, ¿no es cierto? Y ahí no existe este equivalente Miller. Tengan mucho cuidado en eso. Muy bien, entonces las capacitancias que se encuentran a la entrada sería la de alambrado, más la de base emisor, que es la parásita, más el efecto Miller. Y esta capacitancia Miller es 1 menos la ganancia por el condensador base colector, ¿sí? Entonces, con eso yo tendría una respuesta de frecuencia dada por esta frecuencia HI de entrada, que es 1 sobre 2pi RT de entrada por C sub I. Recuerden que aquí quedó pendiente algo. ¿Qué pasaría si yo tengo, ¿no es cierto?, aquí una resistencia del generador? Una resistencia del generador. ¿Cómo sería esto? ¿No es cierto? Entonces habría que sumar RTvenin, hacerlo en paralelo con la del generador, o simplemente ponerlo aquí, ¿no es cierto?, sumarle a la del generador. Entonces eso quedó como consulta, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, la RTvenin de salida. Ahora el circuito de salida. Serán todos los condensadores que se encuentren aquí a la salida, ¿no? Los que se encuentran aquí a la salida. El CW de salida, más este condensador que se encuentra a tierra, más este pasado hacia acá, que es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la suma de esos tres condensadores. Y el Miller ahora es 1 menos 1 sobre ganancia de voltaje, donde esta ganancia de voltaje está con signo, tanto aquí como acá, es ganancia con signo. Muy bien, entonces la frecuencia de salida es 1 sobre 2pi RTvenin por C0. Muy bien, ahora tenemos la influencia debido al beta. El beta tiene esta expresión, es decir, también es una expresión que depende de la frecuencia. Aquí está la dependencia de la frecuencia. Por lo tanto, si yo logro graficar esto, ¿no es cierto? Si logro graficar esto, me doy cuenta que la respuesta del beta es esta. Entonces, cuando hablamos de que el beta vale 100, significa que estamos cogiendo en baja frecuencia, ¿sí? Entonces, dentro del ancho de baja frecuencia, y este ancho de banda es F beta, donde el F beta es igual, aquí está, a 1 sobre 2 pi beta más 1 R chiquita, el C equivalente en emisor común. Y el C equivalente en emisor común es la suma de estas dos. Y el FT, recuerden, es la frecuencia de ganancia unitaria. Es decir, cuando este beta se hace 1 o 0 en dB, corta, ¿no es cierto?, está pendiente de 20 dB por década justo en el origen, en 0, ¿no? Entonces, esta frecuencia de corte cuando la ganancia vale 1 es FT. Esta FT, ¿no es cierto?, es beta veces F beta. Ojo, beta veces F beta. Si este es el F beta, simplemente le multiplicamos por beta, que sería beta más 1 abajo y beta arriba. Se pueden simplificar y me queda esta fórmula, ¿no?
En el caso de emisor común, en el caso de base común, yo tengo el F alfa, ¿no? El F alfa es la frecuencia en base común. Entonces, este F alfa es 1 sobre 2pi, la C equivalente en base común por la resistencia de chiquita. Aquí se acuerdan que faltaba eso, ¿no? Entonces, el F alfa, en definitiva, el F beta es F alfa 1 menos alfa, ¿sí? Si yo tengo varios amplificadores en cascada, recuerden por favor, si tengo amplificadores en cascada, entonces, ¿cómo encuentro la frecuencia total? La frecuencia total, ¿no es cierto?, para el caso de amplificadores en cascada, es, ¿no es cierto?, para primer caso, para el caso de etapas iguales y frecuencias iguales. Son amplificadores con ganancias y frecuencias de corte igualitos. Entonces, le puedo encontrar una ganancia total y una frecuencia de corte en baja y una frecuencia de corte en alta total de esta etapa, que serían de 3 o más elementos en cascada. Entonces, la frecuencia total, ¿no es cierto?, en baja es la frecuencia particular de cada uno de ellos en baja dividido para 2 elevado a la 1 sobre m menos 1, donde m es el número de etapas. F1 sería la frecuencia de corte de cada etapa. Y la frecuencia en alta es F2, que sería la frecuencia en alta de cada etapa, multiplicado por 2 a la 1 sobre m menos 1, donde m es el número de etapas. Por favor, tomen en cuenta esto porque podemos hacer preguntas o ejercicios sobre eso. Y cuando son etapas diferentes, cuando no son etapas iguales ni tienen frecuencias de corte iguales, entonces la frecuencia en bajas frecuencias, la frecuencia total en bajas frecuencias del equivalente, es la frecuencia de corte la mayor de las particulares. Es decir, que en bajas frecuencias escojo la mayor. Y en altas frecuencias es 1 sobre FH, que sería la frecuencia de corte total de esta etapa equivalente, a 1.1 la raíz cuadrada de 1 sobre FH1 al cuadrado más 1 sobre FH2 al cuadrado. Recuerden esta fórmula, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora tengo un ejercicio para poder hacer, que ese es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de hacer esto, son las 7:28, yo quería un poco estandarizar los criterios para poder hacer los diseños de los amplificadores, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí un ejercicio, porque yo he mirado que muchos de ustedes en los deberes que han mandado, pues utilizan expresiones aproximadas, ¿no? Entonces, digamos, ¿no es cierto?, que yo quiero hacer un diseño. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Muy bien, entonces yo quiero hacer un diseño de un amplificador en emisor común, ¿ya? Para el diseño de un amplificador en emisor común nos planteamos ciertos datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos datos? Dice primero que la impedancia de entrada tiene que ser mayor o igual que algo. Pongamos un K. Que la ganancia de voltaje tiene que ser, ¿no es cierto?, mayor o igual, por decir algo, que 50, ¿ya? Y módulo porque esto es negativo, ¿sí? O no pongamos mayor o igual, pongamos igual a 50. ¿Ya? Esto será igual a 50. Segundo, tercero, que el beta mínimo del transistor es igual a 100. Recuerden que yo tengo el beta mínimo, el beta típico y el beta máximo. ¿Qué significan esos datos? Que de un lote, ¿no es cierto? De un lote, si se han fabricado 1000 transistores, ¿no es cierto?, 1000 TBJs, entonces de ese lote, ¿no es cierto?, yo voy haciendo muestras, cojo un transistor y hago muestras, cojo otro y hago muestras, y encuentro que tengo de todo este lote de fabricación, tengo un beta mínimo, por decir algo, 80, un beta típico, por decir algo, de 100, y el beta máximo, digamos, de 120. ¿Ya? Entonces, significa que yo he encontrado experimentalmente estos betas de este lote de transistores fabricados, ¿no? Entonces, ¿con cuál debemos trabajar? Siempre vamos a trabajar con el mínimo, ¿sí? Porque el mínimo, de alguna manera, garantiza
que para los otros transistores, para los otros betas de transistores encontrados en este lote de fabricación, se puedan cumplir las condiciones. Otro dato es la frecuencia mínima, digamos 1 kilohercio, ¿no? Otro dato, ¿no es cierto?, sería la carga, digamos, ¿no es cierto?, 2.2 kiloohmios, ¿ya? Y no sé qué otro dato tenemos aquí. Bueno, hasta ahí serían las condiciones. Entonces, yo planteo, ¿no es cierto?, un amplificador en emisor común con unas ciertas condiciones, ¿sí? Pongamos este. Recuerden, estos condensadores, ¿no es cierto? Estos condensadores son condensadores grandes, por lo tanto, los condensadores grandes se caracterizan porque normalmente son condensadores electrolíticos, ¿no? Entonces aquí tengo el condensador de la base de la RB1, la RB2, ¿no es cierto? La RC, la RE', la R segunda, el condensador C sub B y C sub C, y acá está el beta. Este sería la tierra. Por favor, los ingenieros tenemos la precaución de poner todos los detalles. Entonces decíamos que estos condensadores son condensadores electrolíticos y por lo tanto esos condensadores electrolíticos se caracterizan porque tienen un electrolito como aislante y ese electrolito tiene polaridad. Entonces, al tener polaridad, hay que respetar la polaridad del condensador. Los condensadores electrolíticos, ¿no es cierto?, son condensadores que tienen capacitancias altas, pero tienen voltajes en sus extremos pequeños. Entonces, esa es una característica de este condensador. Tengo otro tipo de condensadores, por ejemplo, los condensadores de cerámica, ¿sí? Los condensadores de cerámica son como una moneda, ¿no? Estos condensadores de cerámica no son electrolitos porque entre su dieléctrico está simplemente un tipo de cerámica. Y en ese caso, estos son condensadores que tienen capacitancias bajas, ¿no es cierto?, pero voltajes en sus extremos altos, a diferencia de estos condensadores de acá. Estos son los cerámicos. Otros tenemos los condensadores de Mailler. Estos condensadores son como una especie de habichuela, ¿sí? Y son de color, estos son de color amarillo, estos son de tipo tanque, estos son de color cafecito, ¿no? Y estos condensadores tienen este material Mailler, ¿no es cierto?, como un dieléctrico. Es un dieléctrico que soporta altas temperaturas. Entonces las temperaturas son muy altas, pero también son capacitancias bajas y tienen voltajes altos. Entonces recuerden que este tipo de condensador se utiliza para temperaturas altas. Tenemos otro tipo que serían los condensadores de tantalio. Los condensadores de tantalio son condensadores como una especie de gota, ¿sí? Y son de colores vivos, pueden ser verdes, pueden ser tomates, etcétera, ¿no? Los condensadores de tantalio también tienen una polaridad. Pero son condensadores, no tienen un electrolito líquido como este, tienen un electrolito que también tienen polaridad, que es el tantalio, ¿no? Igual, estos son para condensadores cuyas capacitancias son pequeñas y para voltajes altos, pero también son electrolíticos. Y finalmente tengo los condensadores de papel, que son hechos con una especie de rollitos, ¿no? Entonces, aquí tenemos rollos de papel y en la mitad tiene un dieléctrico. El dieléctrico obviamente va a ser de papel. Entonces, estos también son condensadores. Estos de tantalio son interesantes porque son condensadores de precisión. Son condensadores de precisión los de tantalio, estos, ¿no? Estos de acá, ¿ya? Entonces, estos igual son condensadores de papel, con dieléctrico papel, ¿no es cierto?, y que tienen voltajes muy altos entre sus terminales y capacitancias pequeñas. Muy bien, entonces, como son condensadores de tantalio, de electrolito, hay que respetar la polaridad. La polaridad es importante en estos condensadores.
Entonces, vamos a poner más hacia el colector, más hacia este punto y más hacia la base. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo estas condiciones, la primera pregunta que se me hace es saber si puedo cumplir estas características con un amplificador de este tipo. ¿Puedo cumplir? Entonces la pregunta ¿es posible? ¿No es cierto? Vamos a borrar esto. La pregunta ¿es posible cumplir estas características con un amplificador en emisor común? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Dice, ¿es posible cumplir estas condiciones? ¿Es posible cumplir estas condiciones? ¿Cuáles condiciones? Estas básicamente, la impedancia y la ganancia. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es encontrar algo que me diga qué debo hacer para cumplir estas dos condiciones, porque las dos condiciones no se llevan. La una está hacia acá y la otra está hacia la derecha, la otra a la izquierda. Entonces yo encuentro que de la ganancia de voltaje, que es igual a la RL, R chiquita más RE', y por otro lado la impedancia de entrada del transistor, que no es más que beta más 1, R chiquita más RE' para este caso, tengo algo en común, que es esto, ¿no? Esto y esto. Entonces, si yo despejo esos valores, entonces yo puedo tener que la R chiquita, ¿no es cierto? RE más RE', despejando de esto, sería igual a la resistencia RL' sobre la ganancia de voltaje, y acá sería RE más RE', sería igual a la Zin del transistor multiplicado por la beta más 1. Entonces, yo puedo sacar aquí el valor máximo de esto y aquí puedo sacar el valor mínimo. Si es que es el valor máximo, significa que la RL será la máxima y significa en este caso que esta será la mínima. Por lo tanto, entonces yo tendría aquí un rango de variación, ¿no? Yo tendría aquí un rango de variación. Entonces, el rango de variación para RE más RE' está dado entre su valor mínimo, que es esto, que sería la Zin. ¿Cuál es la Zin T mínima? Recuerden que la Zin es la Zin T en paralelo con la RBB, donde la RBB no es más que la RB1 en paralelo con la RB2. Entonces, si la Zin T es mínima, el paralelo a las dos me queda la Zin. Entonces, en el un caso, este sería la Zin sobre beta más 1, ¿no? Y la RL máxima será básicamente la RL. Entonces, el valor máximo será RL, ¿cierto?, sobre la ganancia de voltaje. Y el valor mínimo será Zin sobre beta más 1. Entonces, he encontrado, ¿no es cierto?, unas desigualdades para poder diseñar. Entonces, estas serían la primera desigualdad. Si es que yo me voy por este lado, hago cumplir la ganancia. Si me voy por este lado, hago cumplir la impedancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si este es un rango, ¿no es cierto? Si esto es un rango, entonces de la mitad hacia acá cumple la ganancia y de la mitad hacia acá cumple la impedancia. No se llevan, están como... Entonces hay que buscar un espacio común para cumplir la ganancia y cumplir la impedancia. Entonces, para este caso yo tendría RE más RE', que sería la ganancia, la RL sobre la ganancia, ¿no es cierto? La RL que sería un K, ¿no es cierto?, dividido para 50. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos un K dividido para 50, sería 1000 dividido para 50, y por acá tendríamos la Zin, ¿no es cierto? La Zin que sería sobre beta más 1. Entonces, la Zin me parece que era 2.2K, no me acuerdo. Sí, 2.2K dividido para 100, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 2.2K, sería 2200 dividido para 100. Entonces, se me va esto, y aquí tengo 22, que sería RE más RE', se me va esto, 100 dividido para 5,
a 2, ¿no? 100 dividido para 5 a 20, ¿no? Sí. Ahí Disculpe, no era al revés las Sí, resistencias. es al La RL revés. era 2.2K. a ver, ¿en dónde? La RL es Ahí. 2.2K. A Y ver, el ZI es un K. vamos a ver. La RL 2.2K tiene que ver. Correcto, muchas gracias. Entonces, era solamente para mirar si están atentos, ¿no? Era solo para eso. Muy bien. Entonces, la RL me dice que es 2.2K, 2200, dividido por la ganancia de voltaje, que vale ¿cuánto? 50. Y la ZIN creo que era 1K, es decir, 1000 dividido para beta más 1, que sería 100. Así es, ¿no? Ayúdame, por favor. Sí, Inge, sí. Ya. Muy bien. Esto se me va y me queda 10. Es mucho menor que la R'. ¿Cuánto es esto? 220 para 5. Inge, pero no es sobre beta más 1, no sería sobre 101. Sí, pero estoy haciendo aproximado. Como es desigualdad, entonces no hay problema, ¿no? Como Aquí es de sí. que es desigualdad. ¿Ya? Entonces aquí me sale 44. Entonces, si yo me voy por este lado, hago cumplir la condición de impedancia. Es decir, si cojo la mitad, ¿cuál sería la mitad? La mitad sería 44 más 10 dividido para 2, ¿no? 44 más 10 dividido para 2. Es decir, 54 dividido para 2 sería 25, 26, 27. Si cojo 27 hacia abajo, hago cumplir la impedancia. Y si cojo de 27 hacia arriba, hago cumplir la ganancia. Entonces, es mejor irse de la mitad un poquitín hacia arriba. Entonces, yo podría coger la RE más la R', por decir algo, 30 ohmios. 30, 40, etcétera, ¿no? Hasta 44. ¿Ya? Entonces, este es el primer paso que tenemos que hacer. Como ya no tengo mucho tiempo, tendré que explicar rápidamente, ¿no es cierto?, qué hacemos. Una vez, ¿no es cierto?, que ya tenemos las expresiones de que se puede diseñar, porque yo podría decir, no es posible diseñar, y se acabó el ejercicio. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar las expresiones de recorte, para evitar recorte, para encontrar las diferentes, bueno, aquí de una vez voy a poner, ¿no es cierto? Sería, las expresiones para evitar recorte, sería que el voltaje sobre la RC tiene que ser mayor o igual que la RC RL' por el voltaje de salida pico, ¿no? 2, segunda condición de recorte, que el voltaje sobre la RE tendría que ser mayor o igual que la RE sobre la RE' por el voltaje de entrada pico. Y la tercera condición para evitar recortes sería, ¿no es cierto?, que el VCC tiene que ser mayor o igual que el voltaje colector emisor, ¿no es cierto?, que el voltaje sobre, bueno, aquí sería desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, la RC más el voltaje colector emisor mínimo, bueno, colector emisor sería, ¿no?, más el voltaje de la RE, ¿ya? Entonces, el voltaje sobre el colector emisor sería básicamente el voltaje de salida pico más el voltaje de entrada pico más un voltaje colector emisor mínimo. El voltaje colector emisor mínimo debe ser mucho mayor que el voltaje colector emisor de saturación. Entonces, aquí no es mínimo, simplemente es así. Entonces, este voltaje de saturación, recuerden, es 0.2. Entonces, para que este voltaje sea mucho mayor que saturación, se le pone ¿cuánto? 2 voltios. Entonces, este voltaje será igual, ¿no es cierto?, al 0 pico más el V sub I pico y más el voltaje colector emisor mínimo, que voy a asumir 2 veces, 2 voltios, ¿ya? Con estas condiciones evito los recortes en la parte de arriba, en la parte de entrada. Esto sería la parte del voltaje de salida. Este sería el voltaje de entrada para evitar recortes. Y esto sería tener una fuente suficientemente grande como para polarizar adecuadamente al transistor. Muy bien. Otra cosa importante que, qué pena que se me va a acabar el tiempo, pero una vez que yo he encontrado, ¿no es cierto?, que funcionan la condición de desigualdad,
El siguiente caso es encontrar este voltaje, el voltaje sobre la RC. Con el voltaje sobre la RC yo encuentro la IC, ¿sí? Como la IC es igualito que la IE, ya tengo la I de emisor y también tengo la I de base. Luego puedo calcular este voltaje, que sería el voltaje colector-emisor, con las fórmulas de acá, ¿no? Luego resto este voltaje, que sería el voltaje de base-emisor, y ya tengo el voltaje sobre la RB1. Con la RB1, el voltaje sobre la RB1, y como ya tengo la I de base 1, yo obtengo también la corriente I sub 1. Entonces, yo puedo tener ya la RB1. Con la RB1 y la condición de impedancia de entrada, yo puedo calcular tranquilamente la RB2. Y con la RB2 y con esta corriente, la I sub 2, recuerden que tanto la corriente I sub 1 como la corriente I sub 2 tienen que ser mucho mayor que la corriente de base. ¿Por qué razón es esto? Para que tratar de que toda la corriente venga por acá y nada pase por acá, ¿no? Pero eso no es posible, siempre va a pasar algo por aquí, pero esa es la idea, poner resistencias de tal manera que la corriente pase así y muy poco se deriva para acá. Repito, primero hemos encontrado el voltaje sobre la RC. Con el voltaje de la RC encuentro la corriente, ¿no? Esta corriente de colector, recuerden, tienen que ser menor que 10 miliamperios, ¿no? No corrientes muy grandes, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, puedo encontrar el voltaje colector-emisor. Una vez que tengo el voltaje colector-emisor, yo tengo el voltaje base-emisor. Entonces, esto más esto menos esto, encuentro este voltaje. Con este voltaje y la corriente I sub 1 encuentro la RB1. Con RB1 y la impedancia de entrada encuentro RB2. Con RB2 encuentro ya el voltaje de la base. Con el voltaje de la base y el voltaje base-emisor encuentro el voltaje de emisor. Con el voltaje de emisor, el voltaje colector-emisor y el voltaje sobre la RC encuentro BCC. Y ese sería básicamente, ¿no es cierto?, el criterio de diseño. Repito, por favor, para que todos tengan claro, ¿no es cierto?, el procedimiento. Primero esto, luego esto, con la condición de impedancia calculo esto, luego tendría el voltaje de emisor y las resistencias ajustadas con la ganancia, y luego el BCC. Punto. Y se acabó. Luego, las condiciones de los condensadores tienen que permitir este condensador pasar. Si aquí tengo AC, acá tengo AC más DC, entonces este condensador tiene que ser un cortocircuito para AC, para la condición de alterna. Por lo tanto, este condensador, la reactancia capacitiva debe ser muy pequeña para la impedancia que mira acá, de tal manera que deje pasar toda la condición de AC para acá. Es decir, que esta reactancia, la XC sub B, tiene que ser muy pequeña frente a lo que mira acá, de tal manera que pase acá. Ahora bien, aquí tengo AC más DC y solo quiero que pase AC. Por lo tanto, la reactancia capacitiva de esta, ¿no es cierto?, debe ser muy pequeña frente a la RL para que pase todo para acá. Pero para ajustar mejor la reactancia, aquí le voy a poner en la parte de abajo, ¿no es cierto?, que XC sub B tiene que ser muy pequeña con respecto a la ZIN. Primera condición. Segunda condición, que la XC sub C tiene que ser muy pequeña frente a la RL. Pero para ajustar de mejor manera se suele poner la RL', ¿ya? Y la tercera condición, ¿no es cierto?, ya no viene a ser como una condición de acoplamiento o desacoplamiento del condensador de emisor, sino más bien algo que dependa de la ganancia. Entonces es importante que aquí se defina el C sub B, ¿no es cierto?, el XC sub B, como una condición, ¿no es cierto?, para la condición de ganancia, mucho menor que esto, ¿ya? Muy bien, y finalmente yo quería expresar qué pasa para si tenemos nosotros un análisis de un amplificador. Entonces, si queremos hacer un análisis, ¿qué significa un análisis? Significa que yo tengo valores puestos en este amplificador. Entonces, si tengo valores y me dice calcule las corrientes y voltajes de ese circuito, entonces yo debo utilizar expresiones no aproximadas, sino expresiones exactas para el análisis. Análisis significa encontrar las corrientes y los voltajes del amplificador en emisor común.
Entonces utilizo esta expresión. I de base es igual, ¿no es cierto?, a VCC sobre RB1 menos el voltaje base emisor sobre RBB, 1 más beta más 1 RE sobre RBB. ¿Sí? Entonces, esta expresión es una expresión exacta. Es decir, esta es una expresión exacta. Entonces, cuando usted arranque haciendo el análisis, utilice esta expresión, por favor. En los libros míos está la deducción, que no es más que un análisis de corrientes en la base, ¿no? Entonces, lo que suelen hacer ustedes es utilizar el criterio de divisor de voltaje. Es decir, que el voltaje de la base es igual al VCC, ¿no es cierto?, RB2 sobre RB1 más RB2. Esta expresión no es la mejor. No es la mejor. Esta es la mejor, porque esta es una expresión aproximada. Y lo que estamos haciendo ahí es asumir que aquí no pasa ninguna corriente sobre la base. La corriente de base es igual a 0, y eso no es correcto, ¿sí? Entonces, por favor, utilicen esta expresión para hacer los diseños o los análisis, perdón, que es calcular las corrientes y los voltajes. Son las 7:52, todavía tengo 10 minutos, ¿de acuerdo? Con esto nos igualamos. Yo veré cómo la próxima semana hacemos un ejercicio de esto para que quede claro, ¿no? Para que quede claro. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profesor, ¿qué es la resistencia RBB? La resistencia RBB es la resistencia RB1 en paralelo con RB2, estas dos. Ya, profe, gracias. Entonces, muy bien, vamos con este ejercicio, ¿no? Dice, miren, aquí justamente eso es lo que yo quería indicarles. En esta resolución, ¿no es cierto?, es una resolución aproximada. El ejercicio dice, encontrar la respuesta de frecuencia de alta y baja frecuencia para un amplificador en emisor común con las siguientes características. Tengo aquí el amplificador en emisor común, tengo los datos, estos son datos del fabricante, por favor. Estos datos del fabricante de los condensadores parásitos y los condensadores de alambrado son en base de datos específicos de los fabricantes, ¿ya? Entonces, está en el orden de los picos, ¿no? Miren, el CBE, para que tengan ustedes una idea, base emisor es un condensador grande, o sea, 40 picos, grande en función del tamaño de las capacitancias entre las junturas, pero picos es pequeñísimo, ¿no? El condensador base colector, 4 picos, ya es más pequeño, y el condensador colector emisor también es pequeño, 5 picos. Y los condensadores de alambrado son menores que 10 picos, 6 picos, 4 picos, ya para que vean las magnitudes. Muy bien, la respuesta en baja frecuencia. Entonces, la respuesta en baja frecuencia sería FLC sub B, 1 sobre 2 pi, la Zin. Zin sería RB1, RB2 y la Zin T. Entonces, aquí tengo esto. Aquí necesito calcular la R chiquita, pero para la R chiquita necesito la I de emisor. Entonces, esta es una forma aproximada, ¿sí? Esta es una forma aproximada. ¿Cómo sería la forma real? I de base es igual al BCC, vamos poniendo la fórmula que les acabo de enseñar, BCC que vale 12 sobre la RB1, que es esta, ¿cierto? Sería 27K, menos el voltaje base emisor, que sería 0,7 voltios, sobre la RBB, que sería 27 en paralelo con 6,2. Debe estar por acá, ¿no? Bueno, la RBB, 27, bueno, no está. RBB sería 27 en paralelo con 6,2. ¿Alguien me ayuda, por favor? Así muy rápido. ¿Alguien me ayuda? 5, profe. 5K. 5K, muy bien. 5K. Entonces aquí sería, digo, para 5K sobre 1 más beta más 1, que sería 51
¿no es cierto?, que multiplica a la RE sería 750 más 47, la RE que es 750 más 47 sería 797 ohmios y dividido para la RBB, que es 5K. Todo esto, ¿cuánto sale, por favor? Recuerden que estoy utilizando esta expresión, ¿no? Esta expresión de acá. ¿Cuánto sale? Esta es una forma aproximada. Esta es una forma exacta. ¿Cuánto sale? Me parece que 34.9 microamperios. 34.9 microamperios. Así es, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, esto sería la I de colector o la I de emisor, ¿cierto? La I de colector es beta veces I de base. Entonces sería 34,9 multiplicado por el beta, que es 50. ¿Cuánto sale, por favor? Este sería 1.74 miliamperios. 1.745 miliamperios. ¿Ya? Entonces, esta sería esta corriente aquí. Miren, ¿no? La diferencia entre 1.93, que es en una forma aproximada, y esta sería 1.74 en forma exacta. La R chiquita sería 26 milivoltios, 26 es, ¿no? 25 me parece haberles dicho antes, pero es 26. Dividido para 1.745 miliamperios. ¿Cuánto sale esta resistencia, por favor? Sería 26 dividido para 1.745. 14,89, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? 14,89 con esta de acá. Esto es en forma aproximada, esto es en forma exacta. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, con esto calculamos la ganancia, ¿no es cierto? La impedancia de entrada con la R chiquita, ¿no? Luego calculamos las ganancias y con esto evalúo la FLC sub B. Entonces aquí ya podemos tener la primera frecuencia. Con el C sub C hago exactamente igual. Con el C sub B, recuerden que tengo dos, ¿no? FLC sub B y la prima. La una con una ganancia máxima, que es la ganancia del ejercicio 30, y la otra es con una ganancia mínima que habría que evaluar, ¿no? Con eso ya tengo la respuesta en baja frecuencia. Vamos con la respuesta en alta frecuencia. Entonces, la respuesta en alta frecuencia sería FHI es 1 sobre 2 pi R Thevenin, que sería la ZIN, por el C sub I. Y el C sub I es todo esto, ¿no? Que sería el alambrado más el CBE multiplicado por este factor, debido a que hay un divisor de tensión, ¿no es cierto?, dado por esto, más 1 menos la ganancia por CBC. Entonces la ganancia es negativa, con este menos se hace más, y aquí tengo el C sub I, 138,9 picos. Con eso evalúo acá, ¿no es cierto? Tengo 0,6 megahercios. En el circuito de salida hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y tengo la frecuencia de salida, 6,78 megas. Y el F beta, ¿no es cierto?, me sale 5,37 megas. Muy bien, entonces, miren, aquí están, todas estas son paralelas, ¿no? Estas 20 dB por década, 20 dB por década y 20 dB por década. En este caso resultó ser que la frecuencia del condensador de emisor es mucho más grande que las otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de frecuencia en baja? Recuerden, la FH total de este amplificador es esta, prácticamente 200
Entonces aquí vamos a poner que la FH total, eso es otra cosa, ¿no? Que tampoco se olvidan, que se están olvidando en sacar la FH total y la FL total, ¿sí? Es decir, el ejercicio termina cuando ustedes definen estos valores, ¿sí? Entonces en este caso la FH total va a ser 263,28. 263,28 hercios, ¿ya? Eso también es en forma aproximada, porque sabemos que la FH total es la suma de esto, más esto y más esto, ¿sí? Es decir, 263 en forma aproximada con 28 hercios más 17, algo, más, ¿no es cierto?, 4,7. Pero como estos son muy pequeños, ¿no es cierto?, frente a esto, entonces dice que FH total es en forma aproximada 263,28 hercios. Listo, la primera respuesta. ¿Qué significa? Que justamente como estos son muy lejanos de este, yo lo voy a hacer aquí abajo, ya voy terminando, ¿no? Es decir, si yo tengo, ¿no es cierto?, unas respuestas muy pequeñitas frente a otras que están por acá, entonces es obvio pensar que la influencia de estas, ¿cierto?, ya no tiene mucho sentido, porque de aquí a acá tengo 20, de aquí a acá tengo 20 más 20, 40, y acá tengo 2, 4, 60. Pero claro, esta parte de acá ya es insignificante, porque estoy hablando de ganancias muy pequeñas. Entonces es obvio que la frecuencia de corte, ¿no es cierto?, que sería esta respuesta, corresponde a esta de aquí, es decir, esta frecuencia de acá. Porque es muy pequeña, no hay influencia, ¿no? ¿Cómo sé que es la frecuencia de corte? Porque de este punto bajo 3 dB. Entonces, al bajar 3 dB, ¿no es cierto?, estoy sobre la misma curva, a diferencia de este escenario, ¿no? Si yo tengo un escenario así, donde tengo frecuencias significativas, ¿qué pasaría aquí? Miren, tengo esto, entonces tengo de aquí a acá esto, de aquí a acá tengo esto, y de aquí a acá tengo esto. Entonces, la respuesta aquí sí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ¿qué tal si es que 3 dB hacia abajo me da por aquí? Esto es menos 3 dB. Entonces, al poner menos 3 dB, fíjense, ¿no es cierto?, que ya no es ni esta frecuencia de corte, ni esta frecuencia de corte. Es una frecuencia que es el corte, ¿no? El corte entre esta curva y esto, que sería esta. Esta sería la frecuencia de corte en baja, ¿sí? Entonces, este escenario, cuando las frecuencias son comparables, ¿no es cierto?, es diferente de este escenario donde esta frecuencia es muy grande frente a las otras. Si es que esta frecuencia es muy grande frente a estas, la frecuencia de corte viene a ser esta. Pero si aquí tengo frecuencias comparables, si ven las tres están muy cerca, entonces la frecuencia de corte no es la más alta de todas, está entre esta y esta, porque es justo cuando corta con la curva real en menos 3 dB, digamos aquí, ¿sí? Entonces es necesario, y en este caso es este escenario, ¿no? Tengo frecuencias mucho más grandes que las otras, por lo tanto la frecuencia de corte viene a ser esta. Vamos ahora con la respuesta en alta. La respuesta en alta, ¿qué tengo? La respuesta en alta tengo 0,6 megas, 5,37 megas y 6,7. Entonces voy sumando asintóticamente 20 dB, 20 dB y tengo la respuesta aquí. En este caso, ¿no es cierto?, la frecuencia de baja, 1 sobre FH total es 1 sobre FH1 más 1 sobre FH2 más 1 sobre FH3. Así irá la fórmula. Entonces, en este caso, 1 sobre FH total es igual a 1 sobre 0,6 megas más 1 sobre 537 megas. ¿Dónde está? Vamos a quitarle esto por un momento, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo más 5,37 megas y la última más 1,6,7 megas.
1,6,7 megas. Sumo todo esto, invierto y encuentro que la FH total, ¿cuánto vale? Por favor, ayúdenme. 1 dividido para 0.6 más. ¿Cuánto sale esto? Por favor, ayúdenme. Entonces, FH a la menos 1 es 2.002. 1 sobre esto, ¿no es cierto? El inverso. Uno dividido por 2.002 sale 0.49, ¿no? Entonces la FH total, ¿no es cierto? La FH total es 0.49 hercios, que como ven, se parece, ¿no es cierto?, a esta de aquí, a la 0.6, o sea, 0,5, en definitiva 0.499 sería 0,5, entonces la FH total es 0,5, en forma aproximada es igual a 0,6, a la más baja de todas, 0,6 megas, en forma aproximada, ¿no? Es decir, que la frecuencia total es la más alta de todas, siempre y cuando exista una diferencia muy considerable, y en este caso es la menor de todas. Pero estas son las fórmulas que hay que utilizar. Muy bien, dicho esto, entonces espero haber cumplido, ¿no es cierto?, el día de hoy con el objetivo de la asignatura. Por favor, repasemos estos temas, ¿no es cierto? Aquí hay unos deberes que ustedes pueden ir haciendo, ¿no? Aquí hay un poco de teoría que les he puesto para que lo quede claro, ¿no? Y aquí hay unos ejercicios para que ustedes puedan ir resolviendo en la parte final. ¿Bien? Entonces aquí tienen algunos ejercicios. Por favor, haga con conciencia estos ejercicios. Si quiere, hágalos todos. Creo que no todos están como parte del deber, pero ya dependerá de usted. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Ya? Prendan sus camaritas ya para irnos despidiendo. Muy bien, muy bien. Hola, hola Carolina, ¿cómo estás? Jessica, ¿cómo te va? ¿Qué tal la clase? ¿Bien? Bien, Inge. Hoy, Lo que estás recuerdo mal, ya David. Estás mal, David, con ese ojo. Hola, David. ¿Me escuchas? Váyase urgente al Hospital Los Andes a que le revisen ese ojo. Sí. David. Vaya urgente, hágase una agüita de algo y póngase en el ojo una fundita de té fría o una fundita de manzanilla y váyase al Los Andes. No sé, bueno, ¿dónde vives tú, David? No te escucho. Pero bueno, vaya. ¿Dónde? En el sur. Bueno, ahí cerca hay muchos hospitales. Vaya rápido, ¿ya? Bueno, chicos, entonces cuídense mucho, ¿no es cierto? Nos vemos pronto y espero que les haya servido de algo, ¿ya? Como siempre, a las órdenes, cualquier pregunta me dicen a mí o la mandan a la señorita presidenta, que no la veo, a la señorita